Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. Una pérdida aceptable. Mi nombre es Corvir, del clan Pie Ancho, segundo hijo de Sidir y Elaini, hermano de Ginir, esposo de Yarra, padre de Shadir y Tuna. Mi hogar está en un planeta llamado Ursikai, el tercer planeta que orbita la estrella principal, una estrella poco destacada del sistema Ursi. Soy agricultor de profesión, igual que mi madre. Cultivo principalmente raíz Shu, con bayas Halid cada sexta temporada para mantener el suelo saludable. He sido miembro del gremio local de agricultores desde que tuve edad para votar. Mi esposa forma parte del consejo distrital y cada año mi hermano y yo organizamos el Festival de la Siembra. Disfruto escribir poesía terrible y mi paciente esposa asegura que disfruta leerla. Mi hijo pinta y mi hija es una bailarina un poco torpe, pero infinitamente entusiasta. Somos miembros orgullosos del clan. Siempre hemos procurado ser buenos vecinos, amigos leales y seguir las enseñanzas del viejo espíritu, anteponer a los demás antes que a uno mismo. También somos, a ojos del imperio, una pérdida aceptable. La primera vez que salí de mi mundo natal fue para asistir a una conferencia sobre técnicas de terraformación en Torvus. El puesto originalmente era para Ginir, pero su hija enfermó de último momento. Me pidió que fuera en su lugar y yo salté ante la oportunidad de salir del planeta. Torvus no es un planeta particularmente único según los estándares galácticos. Un mundo comercial común, con las mismas industrias, infraestructura y mezcla de varias razas. Pero para un grupo de agricultores de un polvoriento planeta poco poblado como Ursikai, era una maravilla incomparable. Cada ciudad se sentía como una metrópolis reluciente, como las que jamás habríamos imaginado. No me importaba que los lugareños que conocí no se sintieran impresionados por su entorno. Fingía no oír cuando susurraban cosas como pie de barro y rascador de mugre a mis espaldas. Incluso el espacio-puerto relativamente pequeño de Torvus nos hacía sentirnos humildes ante el poder del imperio y profundamente agradecidos de que nuestro pequeño mundo viviera bajo el manto de su protección. Regresé con historias e imágenes de naves estelares imponentes y torres relucientes que parecían tocar el cielo. Todos en casa quedaron muy impresionados. Cuando las tensiones entre el Imperio y el dominio Ril comenzaron a aumentar a mediados de mi año número 44, nos aseguraron que el peligro estaba muy lejos de nuestro pequeño rincón del espacio imperial. Cuando inevitablemente estalló la guerra, nos prometieron que la gran flota del Imperio nos protegería. Pero cuando la flota se retiró, regresando a los mundos centrales del Imperio para reagruparse y lamerse las heridas, finalmente nos dijeron la verdad. El comandante de la guarnición local nos dijo, por comunicaciones naturalmente, que tras una cuidadosa consideración por parte del comando de la flota, nuestro hogar había sido considerado estratégicamente innecesario. No era algo personal, simplemente determinaron que protegerlo no valía las bajas proyectadas que sufrirían en el proceso, por lo que las tropas de la guarnición local serían redistribuidas en otro lugar. En el gran esquema de las cosas, las contribuciones del sistema Ursi al esfuerzo de guerra eran lo suficientemente pequeñas como para considerarnos una pérdida aceptable. Antes de que su último transporte de tropas saliera del sistema, el desgraciado se aseguró de expresar sus más sinceras condolencias en nombre del Imperio. Enviamos una señal de auxilio de amplio espectro, suplicando a cualquiera que escuchara. Esperábamos desesperadamente que uno de los aliados del Imperio viniera en nuestra ayuda. Al final solo recibimos 3 respuestas. La primera fue de una escuadra de ataque Kirasi, pero su comandante nos informó con pesar que recientemente habían sufrido fuertes bajas
y no estaban en condiciones de combatir. La segunda vino de un bailarín estelar Orts. Por supuesto, no había nada que los acólitos a bordo pudieran hacer por nosotros, pero juraron rezar día y noche por nuestra salvación. La última llegó mediante una transmisión por ondas de pliegue real, tan débil que pensamos que alguien nos estaba jugando una broma cruel. La transmisión estaba muy degradada, para sorpresa de nadie. Pensamos, ¿quién en su sano juicio todavía usaba comunicaciones por onda de pliegue a través de distancias interestelares? Sería como abrir una esclusa y gritar. La única razón para considerarlo sería si se transmitiera mientras se viajaba en el superlumínico. Incluso después de pasarla por los mejores filtros de datos a los que teníamos acceso, seguía siendo en gran parte ilegible. Solo conseguimos recuperar 2 fragmentos de texto. El primero era respondiendo a máxima velocidad. El segundo eran solo 3 caracteres en un alfabeto desconocido. UTS. Tal vez si hubiéramos vivido más cerca de los mundos centrales, esas iniciales habrían despertado algo en nosotros. Una pizca de consuelo o incluso esperanza. Pero tal como estaban las cosas, no significaban nada. Solo un mensaje distorsionado de un supuesto rescatador que con toda probabilidad llegaría demasiado tarde. Debes entender, esto aún era relativamente temprano en la guerra, y nuestro mundo se encontraba en uno de los sectores más solicitados de los confines exteriores. Nunca habíamos visto humanos. No le tomó mucho tiempo al enemigo llegar a nuestro sistema, y lanzamos la alerta en cuanto fueron detectados por nuestra red de alerta temprana. Su formación no era muy clara a esa distancia, pero lo suficiente para mostrarnos que las naves que se acercaban no pertenecían a los Rill en absoluto. Fue un golpe casi paralizante para nuestra ya frágil moral. Los Rill, por crueles que fueran, no representaban una situación completamente desesperada. Ocasionalmente podías razonar con ellos. Por otro lado, los Hanti no eran así. La alianza entre los Hanti y los Rill había sido una cuestión de conveniencia. Las 2 razas se odiaban mutuamente por principio, pero resultó que ambas odiaban más al Imperio. No cabe duda de que si el Imperio hubiese perdido la guerra, ambas habrían estado enfrentándose de nuevo antes de que se asentara el polvo. Hasta que eso pasara, los Hanti estaban perfectamente satisfechos enfocando su sed de sangre en mundos como el nuestro. Los civiles, en su mayoría niños y personas incapaces de luchar, fueron enviados a antiguos búnkeres subterráneos obsoletos, construidos durante la guerra Zuldraki un siglo antes. Al mismo tiempo, todos los que podían valerse por sí mismos fueron llamados a defender nuestro mundo natal. Todas las unidades de milicia planetaria fueron activadas, y cualquiera con experiencia militar previa se vio reclutado de nuevo al servicio a toda prisa. Algunos ni siquiera esperaron a que se lo pidieran. Hombres y mujeres mayores, con uniformes descoloridos y demasiado ajustados, comenzaron a presentarse al servicio en todo el planeta. Yo había sido miembro de la milicia planetaria desde antes de casarme con Yarra, pero solo había sido entrenado como técnico de comunicaciones. Cada vez que me habían llamado al servicio, era para sentarme junto a una unidad de comunicación y retransmitir datos entre centros de distribución logística. Exceptuando mis ejercicios anuales de recalificación, no había manejado un arma desde el entrenamiento. De repente me vi empujado al asiento de comunicaciones tácticas de una pequeña nave de patrulla orbital. El sargento gruñón que me colocó ahí pasó apenas 5 minutos instruyéndome sobre cómo operar los sistemas tácticos de la nave. Y todo el tiempo yo trataba de explicarle que ni siquiera tenía mi certificación de combate en gravedad cero. Mis protestas cayeron en oídos sordos, y la segunda vez que dejé la superficie de mi planeta fue para defenderlo. Estaba sentado en el compartimiento de la tripulación y mirando hacia mi mundo natal, recé al espíritu antiguo e intenté ignorar las lágrimas de miedo de nuestro artillero. El portanaves enemigo salió del superlumínico justo más allá del planeta más exterior de nuestro sistema,
y de inmediato comenzó a lanzar cazas mientras ponían rumbo a nuestra posición. Un momento después, un par de destructores hicieron la transición al espacio real detrás de él, seguidos por una fragata de misiles y un pequeño escuadrón de 6 cañoneros. Luego vino una visión que me estremeció hasta lo más profundo. Un par de aniquiladores Hanti, cada uno de más de 1 kilómetro de largo. Estos bombarderos a escala planetaria llevaban suficientes municiones orbitales para esterilizar mundos enteros. Algunos argumentarían que sobrevivir como esclavos sigue siendo sobrevivir, pero una flota que llegaba con aniquiladores no venía a conquistar y ocupar, venían a borrarnos por completo. Tenían la intención de bombardear la superficie de Ursikai, hasta que no quedara nada más que un mar de roca fundida, y nosotros no podíamos hacer nada para detenerlos. Entonces, prácticamente de la nada, 3 de las naves más feas que había visto en mi vida saltaron al sistema, deteniéndose de golpe directamente entre Ursikai y los Hanti. Su transición fuera del espacio no relativista fue tan repentina que recuerdo haber sentido la onda gravitacional atravesar el casco de nuestra nave. Estaba tan sorprendido de que aún estuvieran en una sola pieza, que apenas escuché la alerta tardía de la matriz de advertencia temprana. No se veían como la gran cosa, pero los Hanti respondieron a su aparición como una manada de Yul podría responder al olor de un depredador. Puede que no detuvieran su avance, pero ciertamente comenzaron a maniobrar con más cautela. Eso debió habernos dicho todo lo que necesitábamos saber, pero como dije, nunca habíamos visto humanos antes. Los recién llegados se movieron de inmediato para unirse a la línea defensiva entre el planeta y el enemigo que se acercaba, transmitiendo una solicitud para unirse a nuestra red de batalla. El comando de la milicia lo aprobó, y las 3 naves fueron redesignadas en nuestras pantallas tácticas como aliadas. La más grande se registró como una corbeta de reconocimiento, la UTS Jeanne d'Arc. Era larga y plana, con una forma algo parecida a una punta de flecha y hecha de un revestimiento exterior apagado, de bordes duros. Las pocas líneas agradables que pudiera tener estaban arruinadas por el bosque de sensores y antenas de comunicaciones que cubrían su casco. Las naves más pequeñas, y realmente lo eran un par de cañoneros de asalto designados simplemente como UTS-187 y UTS-242. Eran unas cosas abultadas, de aspecto algo torpe. Cada una parecía una cosechadora atrapada entre un par de cápsulas cilíndricas de carga, pero considerando que esas cápsulas estaban compuestas casi en su totalidad por sistemas de armas ofensivas, no iba a quejarme. Las impresionantemente grandes antenas de comunicación a bordo de la Jeanne d'Arc resultaron ser tan poderosas como aparentaban. Lanzaron un llamado a las naves enemigas en claro, transmitiendo con suficiente potencia como para ser captado por cada receptor en el sistema. Su comandante declaró en términos breves que el sistema Ursi estaba bajo la protección de la Armada Terrana Unida y que a los Hanti se les solicitaba que se retiraran de inmediato, o serían enfrentados con fuerza letal. Durante la guerra, los humanos se ganaron la reputación de ser una raza de pocas palabras. Nunca se jactaban ante el enemigo, y sus comandantes jamás se regodeaban. Fue por eso que los Hanti eventualmente llegaron a respetarlos a regañadientes como adversarios, refiriéndose a sus naves como martillos silenciosos. Las naves terranas tenían la tendencia de, como decían los propios humanos, golpear por encima de su categoría. Sin embargo, los Hanti se consideraban a sí mismos como una raza orgullosa. Personalmente diría que inseguros es una mejor descripción. Por muy cautelosos que fueran con la armada terrana, sus comandantes no arriesgarían perder prestigio ante sus subordinados retrocediendo. Respondieron, transmitiendo con un poco más de potencia, con una demanda inmediata de nuestra rendición total. Los humanos ni siquiera se dignaron a responder a la exigencia de los Hanti. En lugar de eso, cortaron las comunicaciones de audio y comenzaron a redirigir energía hacia sus matrices de transmisión.
Al mismo tiempo, las naves de la milicia comenzaron a recibir paquetes de datos mediante láser de haz estrecho, un método de transmisión de corto alcance y línea de visión que era prácticamente imposible de interceptar. Los paquetes contenían una serie de sofisticados algoritmos de desencriptación diseñados para ser programados en nuestras comunicaciones y escáneres. La UTS Jeanne d'Arc no era el tipo de nave diseñada para un rol de defensa planetaria. Era una nave construida para ocultarse. Sus diseñadores habían sacrificado blindaje por velocidad y la habían equipado con hardware de vigilancia en lugar de armamento. Contaba con un sistema estándar de defensa puntual, pero prácticamente nada de armamento ofensivo. Sin embargo, aunque dependía de sus escoltas cañoneros para disparar, estaba lejos de ser indefensa. Apenas tuve tiempo de aplicar los nuevos algoritmos cuando alguien a bordo de la Jeanne d'Arc activó el interruptor. En un abrir y cerrar de ojos, la Jeanne d'Arc redirigió casi toda la salida energética de sus reactores gemelos directamente a sus matrices de transmisión, y cada frecuencia en el sistema se encendió. Todos nuestros sensores se apagaron y las comunicaciones quedaron en silencio. Estuve a punto de entrar en pánico antes de que los nuevos algoritmos de desencriptación se activaran un segundo después, permitiendo que nuestro sistema atravesara la tormenta de interferencia. Nuestro piloto confirmó que la navegación volvía a estar en línea. Nuestro artillero se rió cuando las firmas enemigas comenzaron a reaparecer en su pantalla de objetivos, y pude escuchar a decenas de naves de la milicia como la nuestra confirmando lo mismo. Los Hanti, arrogantes, continuaron con su lento avance. Sus cazas, que se movían entre sus naves capitales como insectos enfurecidos, nos superaban en número 3-1. Solamente sus destructores nos superaban en potencia de fuego por órdenes de magnitud, pero los humanos nos habían otorgado una sola ventaja. Nuestros ojos y oídos seguían funcionando, pero los Hanti estaban volando a ciegas. Privados del uso de su armamento de largo alcance, enviaron a sus cazas al frente para desmontarnos nave por nave. El enjambre cerró la distancia hasta rango efectivo de armas en menos de un minuto, concentrando la mayor parte de su fuego en la Jeanne d'Arc. El sistema de defensa puntual de la nave de guerra electrónica terrana hizo todo lo posible por crear una muralla de fuego de metal entre ella y los misiles entrantes. Los cañoneros terranos tomaron posición defensiva a cada lado de ella, destrozando cualquier nave Hanti que se atreviera a entrar en su rango. El comando de la milicia nos ordenó entablar combate nave con nave contra los Hanti. Nuestro piloto, un veterano curtido del cuerpo de vuelo de la milicia, abrió el acelerador con tanta fuerza que me aplastó contra mi asiento. En un instante, parecía que teníamos enemigos por todas partes. Intenté coordinarme con las otras naves de la milicia, pero la batalla era un caos total. Los cazas Hanti intentaban romper nuestras líneas, solo para ser rechazados por nuestro fuego de respuesta. Luego, algunas de nuestras naves intentaban seguir su retirada para rematarlos, solo para ser despedazadas al quedar expuestas. Nuestras frecuencias de comunicación encriptadas estaban llenas de gritos y clamores de tripulaciones de Ursi muriendo, y donde quiera que mirara, veía naves de la milicia desintegrándose bajo el fuego enemigo. Envalentonados, los aniquiladores aceleraron aún más. Su curso era claro: un ataque de bombardeo en primera pasada, y todo lo que se interponía entre ellos y la muerte de mi hogar eran 3 naves terranas y los maltrechos restos de la flota de la milicia. Acabábamos de recibir órdenes para cubrir un hueco en la línea defensiva sobreviviente cuando un par de cazas Hanti saltaron desde detrás de un pedazo de escombros que solía ser uno de nuestros camaradas. Nuestro piloto viró bruscamente hacia un lado para evitar los proyectiles de plasma entrantes, pero uno de ellos nos dio de refilón. El impacto debió haber dañado un distribuidor de energía. Un segundo después, una sobrecarga hizo estallar nuestra consola de control de armas, llenando de metralla el cuerpo de nuestro artillero. Las luces internas de la nave parpadeaban brevemente mientras nuestro sistema de propulsión fallaba, dejándonos a la deriva.
Observamos impotentes mientras los cazas daban vuelta para otro ataque, decididos a rematarnos. Podrían habernos destruido fácilmente desde la distancia, pero a los Hanti les gusta acercarse para el golpe final. Por eso pude ver prácticamente los rostros de los pilotos Hanti cuando sus cazas fueron destrozados por una nube de proyectiles cinéticos. La UTS-242 rugió a nuestro lado un segundo después. Su casco estaba marcado y abollado por el fuego de plasma. La UTS-187 lo seguía de cerca, disparando sin cesar mientras abría un camino a través de las naves enemigas. Todavía intentaba detener la hemorragia de nuestro artillero cuando las naves terranas cambiaron de rumbo abruptamente y se lanzaron a toda velocidad hacia las naves capitales Hanti. Su velocidad y maniobrabilidad eran increíbles. Me estremecía pensar cómo los cambios rápidos de inercia estaban afectando a sus tripulaciones. A mitad de camino hacia su objetivo, se dividieron en direcciones opuestas, curvándose para atacar la formación Hanti desde ambos flancos. Sorprendidos por la repentina muestra de agresión, los comandantes Hanti maniobraron para cerrar su formación. Al hacerlo, cayeron víctimas de una de las trampas más obvias de combate naval. Habían permitido que los acorralaran. Por el rabillo del ojo, vi aparecer otra alerta de la matriz de advertencia temprana. Antes de que pudiera reportar el contacto, los cruceros pesados terranos, el UTS Budioka y el UTS Pavlichenko, llegaron en el espacio real prácticamente encima de nosotros. Sus ventanas superlumínicas ni siquiera se habían sellado por completo cuando sus cañones de aceleración magnética se activaron, haciendo llover fuego sobre las naves Hanti agrupadas. Desde nuestra posición, observé cómo cientos de tubos de lanzamiento en ambas naves terranas enviaban una oleada de misiles antinave directo hacia el enemigo. Por razones que nunca comprenderé, el espíritu antiguo permitió que el portaaviones sobreviviera a ese primer ataque. Aunque el ataque humano provocó una ola de detonaciones a lo largo de su casco dorsal, destrozando la armadura de la nave Hanti como la piel de una fruta demasiado madura, de alguna manera la enorme nave permaneció operativa. Sin embargo, la misericordia del espíritu antiguo no se extendió a sus naves escolta. El más cercano de los destructores perdió 5 de sus 6 motores principales bajo la andanada de disparos, y la mayoría de sus propulsores de maniobra quedaron gravemente dañados. El único motor sobreviviente, mal alineado pero aún totalmente operativo, siguió encendido. Incapaz de detener su impulso, el destructor Hanti fue forzado a girar sin control y a una velocidad cada vez mayor. Si su último motor no hubiera fallado finalmente, imagino que la fuerza centrífuga habría desgarrado la nave por completo. Supe después que fue más que suficiente para licuar a toda la tripulación. El segundo destructor recibió un impacto directo de una ojiva de fisión, un arma tosca, pero uno no puede discutir con los resultados. Atrapó el casco de la nave como una lanza de pesca y se incrustó profundamente antes de detonar. La explosión partió la nave en 2. Separada de sus reactores, la sección delantera rota y sin energía cayó sin rumbo hacia el pozo gravitacional de nuestra luna. La sección de popa se desvió bruscamente, cargando directo hacia la desprevenida fragata de misiles. Golpeó la nave más pequeña en medio del casco, y el casco de la fragata se arrugó como una vaina de semilla seca. Los motores del destructor seguían funcionando al máximo, empujando a ciegas los restos de retorcidos de ambas naves fuera de la batalla hasta que uno de sus reactores explotó y ambas se convirtieron en una pluma de fuego nuclear. Mientras el Pavlichenko maniobraba para hacer otra pasada contra el portaaviones dañado, el Budioka se desvió para perseguir a los aniquiladores y encendió sus motores a máxima potencia. La aceleración resultante fue aterradora. Si yo hubiera estado a bordo en ese momento, estoy seguro de que su tripulación habría tenido que raspar mis restos del mamparo más cercano. Cerró la distancia con los aniquiladores en segundos y disparó otra andanada. Los bombarderos planetarios intentaron sin éxito ajustar su curso, pero el más cercano
recibió toda una descarga por el costado de babor. Aunque su armadura pesada fue suficiente para detener gran parte del ataque, al menos un proyectil penetró lo suficiente como para alcanzar su objetivo. Las bombas orbitales detonaron dentro de sus bahías de lanzamiento, haciendo que toda la nave estallara en una explosión lo suficientemente brillante como para rivalizar con el Sol. Incluso a nuestra distancia, ese destello dejó manchas en mi visión. El segundo aniquilador tuvo un final mucho más frío. Había acelerado a toda velocidad en un intento de escape, pero estaba demasiado cerca y se movía demasiado rápido como para evadir el campo de escombros en expansión que solía ser su compañero. Grandes piezas de metal en llamas lo destrozaron, arrancando la armadura y el recubrimiento del casco, exponiendo los compartimientos interiores al vacío hasta que finalmente se quedó sin atmósfera que ventilar. Aún así, sus motores seguían funcionando, llevando la nave muerta al espacio. Las naves de ataque enemigas restantes estaban en posiciones defensivas alrededor de los aniquiladores. Cuando una de ellas estalló, quedaron prácticamente atomizadas. Los cazas Hanti, aislados de su propio portaaviones, fueron presa fácil para los cañoneros de corto alcance del Pavlichenko. Incluso la tripulación sobreviviente del portaaviones Hanti dañado se rindió solo minutos después de que un equipo de marines terranos abordara la nave. Estábamos atónitos. Salvo por la limpieza final, la batalla había terminado. Los enemigos a los que tanto temíamos habían sido completamente derrotados, no por una fuerza más grande o tecnológicamente superior, sino por una combinación de valentía, determinación y agresión pura. Luego, cuando les ofrecimos a los humanos lo que quisieran como pago por su ayuda, nos sorprendieron de nuevo con su confusión. Se negaron a reconocer sus acciones como algo más que su deber como nuestros aliados. Habían dado su palabra de que si otra de las razas miembro del Imperio necesitaba ayuda, solo tenían que pedirla. Tampoco hicieron ningún esfuerzo por ocultar su desprecio por la retirada de la flota del Imperio, insistiendo en que, aunque las pérdidas eran inevitables en la guerra, nunca eran aceptables. Algunos llamarían a eso ingenuidad, pero era una clase de ingenuidad que dejaba al Imperio en evidencia y en una luz vergonzosa. El comandante naval terrano determinó que el sistema Ursi seguía siendo vulnerable, y el UTS Buidioka fue asignado permanentemente para patrullar nuestro sector. Sus tripulantes se convirtieron en visitantes regulares de Ursikai. Aquellos que comenzaron como aliados rápidamente se convirtieron en amigos. Más adelante en la guerra, después de enterarnos de que la Armada Terrana planeaba construir un nuevo astillero, el enlace terrano de la milicia planetaria mencionó casualmente al oficial ejecutivo del Budioka que Ursitesh, el segundo planeta de nuestro sistema, estaba deshabitado y era extremadamente rico en minerales. Imaginen nuestra sorpresa cuando la Armada Terrana se acercó a nosotros, no solo para arrendar espacio orbital sobre Ursitesh, sino también los derechos de explotación minera en su superficie. Aceptamos ambas ofertas y les dimos un precio muy razonable, como se hace con los amigos. Por supuesto, con el nuevo astillero vinieron los trabajadores y sus familias. Luego llegó la infraestructura para apoyarlos. Todo esto trajo más negocios y más tráfico espacial al sistema Ursi. Pronto, nos convertimos en el centro de distribución predeterminado para media docena de otros sistemas agrícolas. Para cuando la guerra terminó, el sistema Ursi había pasado de ser un rincón olvidado a uno de los centros de envío y transporte más grandes del cuadrante. No puedes imaginar el escándalo cuando la Comisión de Comercio del Imperio triplicó repentinamente nuestros impuestos y exigió que contribuyéramos con el 45% de nuestra producción agrícola para sus esfuerzos de recuperación posguerra. Incluso tuvieron el descaro de sugerir que, bajo la ley del Imperio, podíamos considerarlo como una forma indirecta de pagar a los terranos. Cuando le mencioné esto a un amigo humano, admito que mi traductor tuvo dificultades con su respuesta.
Varias de las cosas que sugirió que el imperio debía hacer con sus demandas parecían de mal gusto, y en el mejor de los casos, físicamente desafiantes. Nuestro pueblo había sido parte del imperio desde la época de la abuela de mi abuela, pero eso no cambiaba el hecho de que cuando el imperio nos abandonó, la armada terrana eligió estar hombro con nosotros para defender nuestro hogar. Que el imperio viniera a exigir nuestro apoyo fue tan universalmente indignante que todo el pueblo del sistema Ursi votó casi por unanimidad retirarse por completo del imperio. Solo días después de recibir las demandas, los miembros de nuestro Consejo Planetario enviaron un mensaje a la mismísima emperatriz, renunciando oficialmente a nuestra lealtad. Por supuesto, exigieron una retractación formal. Nos amenazaron con sanciones y bloqueos si nos negábamos. Dijeron que las razas miembros restantes del imperio serían penalizadas por hacer negocios con nosotros. En respuesta, simplemente explicamos que tras una cuidadosa consideración, nuestra membresía con el imperio se consideraba estratégicamente innecesaria. Ciertamente no era algo personal. Ser miembros del imperio simplemente no ayudaba lo suficiente a nuestra economía como para que valiera la pena mantenerlo. Y si eso dificultaba sus esfuerzos de recuperación posguerra, ¿les costaba más tiempo y vaciaba el tesoro imperial en el proceso? En lo que a nosotros respecta, eso era una pérdida aceptable. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.